te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo, Él nació en un lugar, en una ciudad, mejor dicho, en un pueblo pequeño, llamado Betlehem, o Betleja en arameo. Betlehem en hebreo significa la casa del pan. Nosotros conocemos ese pueblo como Belén. Está entre 8 o 10 kilómetros a distancia desde Jerusalén. De ciertas partes de Jerusalén se puede ver a Belén. Cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, en Betlehem, pasaron 7 días y según el rito y la ley mosaica, allí en la sinagoga le circuncidaron. Y luego, pasando otros 33 días, según la ley de Moisés, entonces fue presentado en el templo en Jerusalén. Allí habían profetas ya de edad avanzada. Uno de ellos se llamó Simeón. El Evangelio de Lucas dice que el Espíritu Santo le había hablado a Simeón que no iba a morir antes que no viese al Mesías. De Jerusalén, José, jovencito, 18, 19, 20, 21 años de edad, y su prometida María, regresaron a Belén. La Biblia dice que luego vinieron unos magos del oriente. Esa palabra magos, magoi en griego, no describe a lo que hoy conocemos nosotros como magos, a un brujo o alguien que hace magia. Magoi, magos, antiguamente se le llamaba los sacerdotes en Caldea, Babilonia, los caldeos, que eran médicos, eran astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos, y a la misma vez, muchas veces eran sacerdotes. De alguna forma, ellos habían conocido la profecía que Balaam había pronunciado en el libro de Números, que la estrella de Jacob iba a ser la señal. La Biblia dice que cuando los 3 magos vinieron a Betlehem, a Belén,
No encontraron al niño Jesús en un establo, sino lo encontraron en una casa. Y a su mamá, José, en aquel momento no estaba presente. Fue una visita corta y precisa. La Biblia dice que encontraron al niño. Esa palabra niño en griego describe a un niño hasta la edad de 3 años. Cuando ellos huyen, porque en un sueño un ángel le dijo: no toméis el mismo camino, porque Herodes le había dicho: y cuando encontréis al niño, decídmelo. ¿Por qué? Herodes estaba asustado. Él era rey, pero en verdad no era rey. Él no era ni incluso completamente judío. Era rey porque los romanos le permitieron ser rey. Pero él conocía las profecías, que iba a venir alguien de la descendencia de David, de la casa de David, iba a ser rey en eternidad, el rey de los judíos. Los magos tomaron otro camino, se fueron, y en un sueño el ángel le habló a José y le dijo: toma a la madre y al niño y huid. Se fueron a Egipto. Pocos años después regresaron, cuando oyeron que Herodes había muerto. Y entonces José se llevó al niño Jesús con su mamá a una ciudad que se llamaba Nazaret. Y allí el Señor Jesús, no oímos nada de él hasta la edad de 12 años. Luego oímos algo de él en Jerusalén, porque Jesucristo, él hizo el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah, lo que hoy conocemos como confirmación o introducción a la sociedad y al grupo religioso judío, la Bar Mitzvah. A la edad de 12, el niño ya es aceptado completamente por la sociedad judía. Y luego, de nuevo, no oímos nada del Señor, hasta la edad de 30 años. A la edad de 30 años, un familiar suyo, que también vino sobrenatural, nació de una forma sobrenatural, anunciado por el mismo ángel, Gabriel, que le habló a su papá, a Zacarías, a Elizabeth. Y ese niño, un primo del Señor Jesucristo, se llamaba Juan. Yohanan en hebreo. Dios da siempre gracia. Y Yohanan, Juan, estuvo en el desierto. Comía cosas raras y decía cosas raras. Y la palabra del Señor vino a Juan en el desierto. Empezó a predicar y por primera vez en más de 400 años, de nuevo se estaba oyendo la voz de Dios. 400 años ningún profeta había profetizado. 400 años ningún profeta se había levantado. Verdadero profeta se había levantado hablando en el nombre de Adonai, del Señor. Y él empezó a profetizar, a decir: arrepentíos, porque el Mesías está cerca, el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia dice que todo Judea, Idumea, Galilea, Jerusalén, todos salían al desierto, cerca de Jericó. Y allí
confesaron sus pecados y se dejaron bautizar. Pero Juan dejó muy claramente comprender que él no era el Mesías, sino que él era la voz que le anunciaba en el desierto. El Señor, para cumplir toda justicia, también fue y se dejó bautizar, aunque Juan dijo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿De qué bautismo hablaba Juan? Era el bautismo en fuego y en Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo fue bautizado. Cuando salió de las aguas, dice Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Lucas 3:21, que los cielos se le abrieron. Los cielos se le abrieron. Dios habló en el cielo. Dios el Padre habló. Dios el Hijo oró. Y Dios el Espíritu Santo vino en forma de una paloma y descansó sobre el Mesías. De ahí el Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Al desierto. Porque antes de entrar a la casa del hombre fuerte, tienes que atar al hombre fuerte. Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo practicaba. 40 días, 40 noches no comió nada. A los 40 días tuvo hambre y entonces Satanás, el diablo, el tentador, apareció. El Señor le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Detrás de esa tentación es interesante que Lucas dice: y el Señor Jesús, lleno del Espíritu, fue al desierto. Y cuando regresa del desierto dice que Él regresó en el poder del Espíritu. Estar lleno es una cosa, tener poder es otra. Y cuando Él regresa, Él va directamente a la ciudad a donde Él vino, Nazaret. En Nazaret. La Biblia dice que Él vino a Nazaret y conforme a su costumbre. Es interesante las costumbres del Señor. La Biblia dice que Jesucristo tenía la costumbre de orar y la costumbre de leer la Biblia. Conforme a su costumbre, fue también a la sinagoga. Y la Biblia dice que cuando fue a la sinagoga le fue dado el rollo del profeta Isaías. Un rollo de 66 capítulos, 8 metros de longitud. El Señor lo abrió y encontró el pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. La Biblia dice que la cosa no salió bien porque daban testimonio que de su boca salían palabras de la gracia. Pero cuando Jesucristo mencionó a 2 extranjeros que no eran judíos, a Naaman, que tuvo lepra, y a una viuda que tampoco era judía, como el Señor le ayudó, dice la Biblia que incluso que quisieron empujarle para que caiga por el barranco y muera. Entonces Jesucristo se fue de Nazaret y Él vino a vivir a un lugar que se llamaba Cafarnaum. Cafarnaum en arameo significa la casa de Nahum. Había un profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba Nahum. Y Nahum, lo mismo que el profeta Jonás, en hebreo, son los 2 libros que terminan con una pregunta. 2 libros que terminan con una pregunta, en hebreo. Y cuando el Señor Jesucristo vino a Cafarnaum, dice Marcos 1 que echó demonios fuera.
La gente se quedó sorprendida. Y el Señor Jesucristo parece que se alquiló o le dieron una casa para vivir cuando estaba en Cafarnaúm. Él estaba allí en Cafarnaúm. Y Cafarnaúm es una ciudad muy interesante. Hoy puedes visitar sus ruinas. En la vida del Señor Jesucristo, cuando tú lees los 4 evangelios, puedes leer un lugar que se llama Cana. Ahí el Señor hizo su primera señal. Convirtió el agua en vino. La primera señal de la gracia es el agua en vino. En el libro Éxodo, capítulo 7, la primera señal, cuando empieza el Antiguo Testamento, la Torá, mejor dicho, la ley, es agua en sangre. Qué gran diferencia entre la ley y la gracia. Lo uno empieza convirtiendo agua en sangre y lo otro empieza a convertir agua en vino. Y luego hay otra ciudad. Hay otra ciudad muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no es solo Jerusalén, sino que es Nazaret. Allí Jesucristo le conocían y no fue aceptado. Luego hay otra ciudad en la vida del Señor que se llama Betsaida. Ahí le intentaron decir cómo hacer las cosas. Si tú lees la Biblia, podrás leer cómo le dijeron cómo hacer las cosas. Pero la ciudad que más milagros pudo ver era Capernaum. En Capernaum sucedieron milagros impresionantes en Capernaum. Cuando el Señor llega a Capernaum, cuando Él está en Capernaum, dice la Biblia que 4 amigos oyeron que el Señor estaba en casa. 4 amigos que tienen a otro, el 5.º amigo, oyeron que Él estaba en casa. ¿En qué casa? Si tú lees del New Greek Testament, el texto griego del Nuevo Testamento, puedes encontrar que era la casa que Jesucristo o alquiló o que le pusieron a disposición. Él estuvo en su casa. En su casa. Y unos cuantos días Él se escondió en la casa para descansar. Pero, dice la Biblia, se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían. Donde se habla de Jesucristo, donde se predica a Jesucristo, donde se adora a Jesucristo, donde se anuncia la obra, la majestad, el poder, la gloria de Jesucristo, la gente viene sola. Porque lo mismo que la luz atrae de noche, si tú no quieres ser picado por mosquitos, jamás te acerques a una lámpara de noche, porque la luz los atrae. Porque confunden la luz de esa lámpara pequeña con la luz del sol. Jesucristo es la luz de la vida. ¿A dónde Él está, la gente viene? ¿Por qué? La gente no quiere religión. No. La gente no quiere las cosas complicadas. La gente es como tú y yo. Queremos la vida, la verdadera vida. No la vida loca, no la vida que te desgasta, no la vida que te consume, sino la vida en abundancia. Jesucristo es la vida en abundancia. Y dice, inmediatamente mucha gente se juntó. Eso es lo que va a pasar aquí, en las iglesias de Jesucristo.
Bueno, la verdad que Jesucristo solo tiene una iglesia, pero en diferentes lugares. Cuando se habla de Jesucristo, 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 Él es todo. La gente ni aún cabía. Habrá el momento que ni las iglesias tendrán bastante espacio para que toda la gente que quiera huir de Jesucristo. La gente no quiere huir de religión muerta, de reglas morálicas. Nosotros necesitamos el amor de Dios, el perdón, la vida eterna. Todo eso se encuentra en la gracia de Jesucristo. Dice la Biblia, esto lo podemos leer en Marcos capítulo 2, en Mateo capítulo 9 y en Lucas capítulo 5. Y vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Probablemente eran más, que abrieron las filas, pero 4 le llevaron. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que el paralítico yacía. Si leemos este texto en el Evangelio de Lucas, hay una anécdota muy importante, y es esto. Dice la Biblia en Lucas 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos doctores de la ley, porque ellos habían huido de este rabino que no había estudiado en los mismos seminarios teológicos. Pero este hombre, lo que él decía tenía autoridad. Autoridad no la recibes por libros, sino solo por la presencia del Espíritu Santo. Y los fariseos, los doctores de la ley, que conocían los 39 libros del Antiguo Testamento, que para los judíos son 24, conocían muy bien todos los libros. Y habían venido de Judea, de Jerusalén. Y oye lo que dice Lucas 5, versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Es una anécdota muy importante. Porque parece que nadie de los que estaban ahí rodeando a Jesucristo se dio cuenta del momento importante, y tampoco se dieron cuenta que el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero parece que en Capernaum 4 hombres que tenían un amigo paralítico, ellos sí reconocieron el momento. ¿Sabes? Sabiduría, sensibilidad, es muy importante porque la sabiduría te permite reconocer la importancia del momento. Si viene un momento importante donde se te abre una puerta, una situación, y reaccionas insensatamente, probablemente la oportunidad de tu vida se te pasa y ni te das cuenta. Interesante. Cuando Salomón le pidió a Dios en el sueño, Dios el Padre le dijo: Salomón, dime, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y lo podemos leer en Primera de Reyes 3:9 y en Segunda de Crónicas 1:10. Es interesante que en Primera de Reyes 3:9 dice:
que Él pidió un corazón que oye y que es obediente. Y en Crónicas dice que Él pidió sabiduría y ciencia. Sabiduría es reconocer algunas veces el tiempo. Porque tú puedes estar en el mejor tiempo de tu vida y no te das cuenta, te estás quejando. Sabiduría significa reconocer el momento. Muchas personas en la vida tienen éxito, no porque son más inteligentes que tú o que yo, sino porque, como se dice muy bien, estuvieron la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. La Biblia dice que el poder del Señor estaba para sanar, pero parece que pocos reconocieron el momento tan importante. Los 4 procuraron llevarle delante del Señor, pero no pudieron. Y no hallando cómo hacerlo, dice la Biblia, que fueron para arriba. Y en el Evangelio del Señor Jesús, según Marcos, nos dice que hicieron una abertura, rompieron el tejado, algo destaparon. ¿Tenían ellos la fe? Sí. ¿Estaban en el lugar correcto? También. ¿Reconocieron el tiempo? Claro. Pero estos 4 sabían una cosa muy bien que tenemos que aprender nosotros. Que la fe sin la presencia del Señor, eso es hechicería. Déjame explicarte. La fe cristiana es la fe en una persona, en Jesucristo. La fe en Jesucristo es la fe que nos salva. La fe en la persona. La fe en la persona de Jesucristo. No es que tú necesites fe para esto o para lo otro, es la fe en la persona. Tener fe significa confiar en el carácter de Jesucristo. La fe no es complicada. La fe es, como dicen los niños en Alemania, es pupiniki. La fe es pupiniki. La fe es muy fácil. La fe no es complicada. La fe no necesita muchos libros. La fe no necesita muchos estudios. La fe es confiar en la persona de Jesucristo. Pero todos aquellos que tienen fe saben que necesitan otra cosa, que es la presencia. Porque el único con quien tú puedes hablar y está presente y te oye es Jesucristo resucitado. El profeta Isaías dice de los ídolos: tienen oídos y no oyen, tienen ojos, no ven, tienen manos y no tocan, tienen boca, no hablan, tienen pies y no andan. Así son los ídolos y aquellos que le adoran. Jesucristo vive. Él está aquí. Él te oye, Él está contigo, Él ha resucitado. Por eso, la verdadera fe es la cercanía del Dios vivo. ¿Y qué hicieron estos 4? ¿Ellos tenían la fe para que su amigo sea sanado? Sí, porque oye lo que dice la Biblia. Oye lo que dice. Lo podemos leer en Lucas 5, versículo 20. Cuando ellos abrieron el techo, dice la Biblia, al ver él la fe de ellos. Momento. ¿Se puede ver la electricidad? No. Lo que se puede ver es lo que la electricidad provoca. ¿Se puede ver el viento? No.
pero puedes ver lo que el viento mueve. ¿Se puede ver la fe? La fe solo se puede ver en las obras por fe. Acuérdate que la fe sin obras es una fe muerta. El apóstol Pablo habla de las obras de la ley para tener justicia. No, de eso no estamos hablando. No estamos hablando de las obras para tener justicia. Estamos hablando de las obras detrás de tener la justicia por fe. La fe que no mueve nada no es nada. La fe tiene poder. La fe sabe que todo es posible. La fe sabe que pase lo que pase, Dios es bueno. La fe sabe que los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. La fe sabe, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La fe es una absolutamente seguridad interiormente que Dios es bueno y para siempre es su gracia. La fe mueve, pero la fe también abre los obstáculos. Al ver la fe de ellos tenían fe, claro. Imagínate que hubieran venido hasta la multitud. Ellos tenían fe. Pero imagínate que le hubieran dicho al paralítico, lo lamentamos. Tenemos fe, pero no te podemos acercar. Porque, ¿sabes? Solo la fe con la cercanía del Señor provoca milagros. Pregunta, ¿hoy todavía existen milagros? Sí, hoy todavía pueden suceder milagros. Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, en toda eternidad. Si Jesucristo es el mismo, hoy todavía puede hacer lo mismo. Hoy, ¿personas pueden ser sanadas? Sí. Hoy, ¿demonios tienen que salir de la vida de personas? También. Hoy, ¿pueden suceder cosas milagrosas? Sin duda. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Nosotros hemos cambiado. Hemos sustituido la fe por el intelecto. Hemos sustituido la unción por la teología. Queridos, Dios no ha cambiado. Nosotros sí hemos cambiado. O por lo menos algunos han dejado cambiar. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. Hoy todavía puede cambiar todo. El reino de Dios está aquí. El trono de la gloria está aquí. El trono de la gracia está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Hoy todo es posible. Todo es posible. Nada es imposible. Nada es imposible, querida. Todo puede cambiar. Todo hoy en este día. Todo puede cambiar. ¿Se puede comprar a Dios con dinero? No. ¿Se puede obligar con una ofrenda a hacer cosas? Tampoco, ni se te ocurra. Lo único que agrada a Dios es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Jesucristo vio la fe de ellos, le dijo al paralítico lo más importante: hijo, tu fe. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas, los fariseos comenzaron a cavilar y a pensar, ¿qué habla este? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, ha huido. En ningún lugar de la Biblia dice que Satanás conoce los pensamientos. Yo no sé lo que ha pasado, pero algunos le llevan al diablo atributos que no tiene. The devil is a liar. El único omnipotente es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús, entonces conociendo los pensamientos de ellos, Él conoce todos nuestros pensamientos, respondió, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Al instante, dice la Biblia, al instante, levantándose en presencia de ellos, en presencia de ti, querida hermana, querido hermano, tu familia será salvada. En presencia de ti, las cosas van a cambiar, en presencia. Y dice la Biblia que se fue a su casa glorificando a Dios. Y a todos los otros lo sobrecogió asombro. Glorificaban a Dios y dijeron, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Pero ¿sabe lo que dice en Mateo capítulo 9? Oye lo que dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y ahora oye, atención, que había dado tal potestad a los hombres. Queridos, Jesucristo nos ha salvado. Jesucristo nos perdonó. Para Dios todo es posible. Un día, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, uno rico, joven, uno de los principales vino y dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Heredar, la herencia no es un sueldo, la herencia se recibe porque tú tienes una relación con alguien o eres el hijo de alguien. La herencia no es un sueldo. La salvación no es un sueldo. Jesucristo dijo, mira, déjalo todo, ven conmigo y lo tendrás todo lo que deseas. La Biblia dice que se fue enojado porque tenía muchas posesiones y no se pudo imaginar que lo que decía Jesucristo tenía mucho más valor que todas sus posesiones. Entonces dijo Jesucristo, qué difícil entrarán los ricos al reino de Dios. Sus discípulos, dice la Biblia, se asombraron de sus palabras. Pero Jesucristo lo explicó. Gracias a Dios, dijo, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Las riquezas para Dios no es ningún problema. Solo para los envidiosos es un problema. Solo los envidiosos se quejan de lo que tienen otros. Dios el Padre no. El tener dinero no es el problema, sino, como dijo el apóstol Pablo, el amor al dinero. Eso sí es un gran problema. Porque hay dos cosas. O amas al dinero o confías en el dinero. Ambas cosas son cosas que solo están reservadas para Dios. Amar a Dios y confiar en Dios. Por eso, amar el dinero
y confiar en el dinero es casi una ofensa al Señor. Porque esas dos cosas, amar y confiar, eso es lo que el Señor te invita, a que le ames y le confíes. Entonces dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Madre mía, si yo pienso que algunos no consiguen ni meter un hilo por el ojo de una aguja, imagínate un camello. Y se asombraron y dijeron, ¿quién pues puede ser salvo? Y ahora oíd esta frase, querido oyente. Esto es tan poderoso. Jesús, mirándoles, le dijo, para los hombres es imposible. Es interesante. Para los hombres es imposible. Esto lo podemos encontrar en Mateo 19, 26, Marcos 10, 27 y en Lucas 18, 27. Y quiero que oigas cómo lo dice cada uno. En Mateo dice, y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Lucas 18, 27 dice, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero oye cómo lo dice en Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándoles, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Ahora tienes que saber una cosa, que la Biblia originalmente, el Antiguo Testamento, el 98% fue escrito en hebreo antiguo, 2% en arameo. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito casi completamente aquí o allá en las palabras en arameo, en latín, en hebreo, pero completamente está escrito en griego, porque el Espíritu Santo decidió que el Nuevo Testamento esté escrito en griego, por diferentes razones. Cuando uno tiene la posibilidad de mirar lo que dice en griego, dice en Marcos 10, versículo 27. Cuando dice en español para los hombres, más para Dios, y luego dice todas cosas son posibles para Dios, tienes que saber que esa palabra para en griego existe casi y es casi la misma palabra como suena. No significa lo mismo, pero la palabra para en griego, donde aquí en la Reina Valera dice para, en griego dice para. Es pi alfa rho a. Para. De ahí viene la palabra paralelo o paracletos. Hay muchas palabras que en griego empiezan con para. También la palabra paralítico significa paralelamente al suelo echado. ¿Qué significa la palabra para en griego? En español significa para Dios. Pero en griego la palabra para no significa lo mismo. Déjame traducir directamente del griego este versículo de Marcos 10, 27.
el Señor Jesucristo mirándole. Esa palabra en sí ya, la palabra mirándole, es impresionante. Es una de las palabras, cuando dice la Biblia mirándolos, en griego, esa palabra mirándole en plepo significa los traspasó con sus ojos. Yo no sé si tú conoces personas que te traspasan con su mirada. Y ahora déjame traducir del griego directamente al castellano. Jesucristo, mirándole de una forma que los traspasó con su mirada, dijo: cerca de los hombres es imposible, mas cerca de Dios no, porque todas las cosas son posibles cerca de Dios. Cuando en español dice para, en griego dice pará. Esa palabra pará significa cerca de Dios. Impresionante. Cerca de Dios. Cerca de Dios. Cerca de Dios todo es posible. Cerca de Dios. Cerca de Dios. Cerca de Dios. Dios el Padre, Él es tan precioso que todo lo negativo que se acerca a Él, Él lo transforma. Él convierte un Shimeón en un Petros, un Simón en un Pedro. Él convierte a una María Magdalena, que quién sabe lo que hacía, en una santa. Cerca de Dios las cosas cambian. Cerca de Dios todo es posible. Por eso estos cuatro sabían una cosa, que si ellos podían alcanzar que su amigo estuviera cerca de Jesucristo, su amigo iba a ser sanado. Y querido oyente, acerca a tu familia en la oración. Acerca lo que tú tienes en tu corazón, acércalo a Dios. En el Antiguo Testamento se llama eso buscar su rostro, su presencia. Y algunas veces para buscar la presencia de Dios, tienes que alejarte de la presencia del mundo. Para oír su voz, tienes que cerrar tus oídos para las voces de este mundo, de este tiempo. Cerca de Dios todo es posible. Querido oyente, todo lo que tú lleves en la oración al Señor, todo se va a solucionar. Todo se soluciona en la presencia de Dios, porque para Dios, paralelamente a Dios, cerca de Dios, todo es posible. Cerca de Dios, todo es posible. ¿Dónde está la cercanía de Dios? Está en la persona de Jesucristo. Por eso estos cuatro trajeron su amigo al Señor, porque sabían que cerca de Jesucristo todo es posible. Acerca tu vida, acerca tu familia, acerca tu matrimonio, acerca tus hijos, acerca tu entorno, acerca tu empresa, acerca todo al Señor, porque cerca de Dios todo es posible. Nada es imposible. Nada es imposible. Querido oyente, Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Jesucristo hoy todavía sana, salva y libera. Él es el mismo. Hoy todavía el poder del Espíritu Santo está aquí. Hoy todavía hay palabras
proféticas. Hoy todavía el Señor habla por visiones. Hoy todavía el Señor habla por su palabra. Hoy todavía hay que ayunar. Hoy todavía hay que acercarse a Dios, porque cerca de Dios todo es posible. Nada es imposible. Todo es posible. Todas las cosas son posibles cerca de Dios. Cerca de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todo es posible. Querido, otra vez, nada es imposible, que no es verdad, que las cosas no van a cambiar, que no, eso no es verdad. Todo es posible, todo es posible, todo es posible para la persona que cree en Jesucristo. ¿Dónde? Cerca de Dios. Asegúrate que estás cerca. Despójate de todo lo que quiere alejarte de Dios. Cerca de Dios, queridos, cerca de Dios, todo es posible. Nada es imposible en su presencia. Todo lo que tú le digas al Señor en su presencia, en la intimidad con Él, cuando estás con Él, nada es imposible, todo es posible, todo es posible, nada es imposible, todo puede cambiar, todo puede cambiar, toda puerta se puede abrir, toda persona puede cambiar, nada es imposible, nada es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios, cerca de Dios. ¿Por qué buscas la cercanía del hombre para el cual las cosas no son posibles? Todo es posible cerca de Dios. Todo es posible para el que le cree a Dios. Porque, querido oyente, déjame decirte una cosa. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas absolutamente diferentes. Por eso, querido oyente, no te despojes de tu fe o tu esperanza. Créele al Señor por un cambio, por un milagro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Amén. Queremos decirte, Señor Jesucristo, de todo corazón, que sabemos, confiamos y estamos convencidos, Señor, que cerca de ti todo es posible, todo puede cambiar, todo puede suceder. Señor Jesús, nada es imposible si tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, que podemos tener esa clase de fe, que tú eres el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad, Señor. Amén.